Perímetro. Saludo al teleauditorio, buenas tardes. Lunes Santo. Vivimos el 15 de abril, mitad del mes. El mes de la primavera, el mes de la cuaresma, ahora el mes de las flores, ¿verdad? El mes del locutor, del periodista, de las secretarias, del árbol, del libro, del bibliotecario. Todo eso es abril y Semana Santa. Las buenas tardes para Emmanuel Castillo Sánchez, estelar coanfitrión de este programa. Es el más afamado sociólogo de estos contornos. Buenas tardes, señor Castillo. Dígame. Buenas tardes, Carlos Manuel. ¿Cómo le ha quedado a usted esa tragedia mundial? Bueno, esa tragedia mundial que tiene a todo el mundo en vilo, que fue el incendio de la catedral de Nuestra París. Señora Notre Dame. La famosa Notre Dame se puede decir hoy, arde París. Sí, arde París, exactamente. Definitivamente. Pero un incendio de extraordinarias proporciones. E interminable, porque yo veía algunos chorros de agua que le lanzaban los bomberos, pero eso no parecía que lo atizaba mucho más el incendio. Sí, no es nada. Aparentemente lo que ahí va a quedar es la pared exterior. Sí, un incendio difícil de controlar, un monumento que tiene muchísima madera. Sin embargo, hay una reseña de Francia que dice que se conservaron, fue un tuit en francés inclusive, déjame ver si yo lo puedo recuperar, que habla de lo que se pudo salvar. De lo que se pudo salvar. Déjame ver si lo puedo conseguir. Que habla de cuestiones que no se destruyeron, que no han sido... Ese incendio, ¿tenemos información sobre qué hora comenzó? Sí, comenzó a las 6:50 hora parisina, es decir... a 6:50 de la tarde. Sí, en la tarde, o sea, a las 12, a las 1:10 aquí. Fue esta tarde. Esta tarde aquí. Sí. La hora tiene que estar aquí, Yo comencé a ver ese fuego. No, hay muchísimas imágenes. Mira que estaba ahí a plena luz. Como a las 2:30. Sí, por ahí lo comencé a ver. Y es una cosa monstruosa. Se cayó. Eso es París arde. La célebre aguja. Sí. ¿Qué era la aguja? Mira ahí cómo está allá. La aguja, eso que se está viendo allá arriba, que se ve ahí, pero que no se volverá a ver. Es la aguja que ahí no se ve todavía incendiada como estuvo en otra imagen. No, pero la base se está incendiando ahí. Y cayó, sí, porque es la base. Entonces, luego las llamas suben y destruyen eso que le llamaban la aguja, que no es la torre propiamente, porque tiene dos torres de entrada y estaban afectando esas dos torres. Es un monumento que tiene como 800 años. 800 y pico de años. De construido. Son 8 siglos de cultura y civilización destruida. El monumento más visitado en Francia y uno de los monumentos más visitados en Europa. Además, recuerda que en la plaza frontal de ese edificio, de ese templo, la Catedral de Nuestra Señora, o la Notre Dame, famosa de París, está lo que se considera el centro de París, o sea, el punto cero. Recuerda, quizás lo ha visitado, que hay una placa metálica de bronce, si mal no recuerdo, ahí justo en la plazoleta, frente a la entrada a la catedral, que marca el punto cero y que la gente se hace fotografías ahí. Y está al lado, tiene el río Sena, el famoso Sena, y tiene otros monumentos y lugares de interés turístico. Pero quiero buscar, a ver si puedo recuperar el tuit que está en francés, en que se señalaba que se había salvado algunos de las piezas que se tienen como reliquias
yo quisiera conseguir eso porque estaba intercambiando esta tarde y ahora se me extravía de que se había, bueno, aquí ya lo encontré, que una buena noticia, que los tesoros, el tesoro de, una buena noticia, todas las obras de arte se han salvado y los tesoros de la catedral están intactos, la corona de espinas y los santos sacramentos. Esto está en francés. Lo escribió Nicolás de la Salle, Colia de la Salle, que significa eso. El resto que está encendido del templo es la gracia y otro patrimonio nacional de un valor inestimable. Y hay otras cosas aquí que yo no puedo traducir de francés. Yo estoy traduciendo de francés, o sea que es un francés de reminiscencia que yo tengo aquí, tratando de descifrar esto. Pero lo cierto es que hay conmoción, ha habido manifestaciones de líderes mundiales, incluyendo a Donald Trump, pidiendo que lo combatieran con camiones de agua y que del aire. Donald Trump. Sí, habló sobre eso. No, porque es lo que ve, los tesoros se están perdiendo. Pedro Sánchez desde España, Sí. La canciller Angela Merkel de Alemania, se está manifestando. Un fenómeno de todos los líderes mundiales se han manifestado. La catedral de Notre Dame fue devastada. Es un edificio emblemático en Francia y se considera el monumento histórico más visitado en Europa. O sea, monumento histórico. Y cuando usted dice eso, usted pensaría, pero es más visitada la Catedral Notre Dame que la Catedral La Sagrada Familia en Barcelona. ¿Sí? Es más visitada. O que la misma Torre Eiffel. Que la Torre Eiffel, pero es monumento histórico, como monumento histórico. Lo que pasa es que este monumento tiene 8 siglos. 14 millones de personas lo visitan al año, o lo visitaban. Entonces eso significa más de 1 millón de personas cada mes. 250,000 personas semanalmente. Más de 50,000 por día. Más de 50,000 personas pasan cada día. 60,000 personas. Haciendo los números así, Sí. Sencillamente de la magnitud del impacto que tiene esto. No se ha dado detalles aún del origen. No se sabe, pero se le atribuye, puede estar asociado a que se estaban realizando obras, es decir, que había una parte que estaba en obras. Y señalan algunas reseñas que hay varias toneladas de madera ahí dentro de la obra como tal, monumental. Es una obra de 800 y pico de años que fue restaurada, que ha tenido presencia histórica en Francia en momentos importantes. Por ejemplo, Napoleón estuvo por ahí. Napoleón, Bonaparte. Y se señala también en el campanario la presencia de un personaje histórico como el jorobado de Notre Dame, de Nuestra Señora. Películas y todo que se han hecho. Entonces, tiene demasiado de historia. Entonces, con tantos años, tuvo también episodios durante la Revolución Francesa. Fue en 1780 y tanto. Es decir, que allí hubo actos vandálicos contra ese monumento. Saquearon los tesoros, las estatuas que estaban en las entradas, en los pórticos, en esos acontecimientos históricos, pero ha sido una obra restaurada y que se devolvió al culto hace ya 200 años aproximadamente, bueno, 1800. Ahora les toca a París restaurarla nuevamente. Y lo hacen perfectamente. Entonces, hay que señalar que Víctor Hugo, uno de los grandes franceses de todos los tiempos de la literatura, se inspiró sus novelas
en Notre Dame. El personaje del jorobado de Notre Dame. Entonces, históricamente se señala que sus campanarios, el sonar de sus campanas anunciaban también la liberación de París en 1944, Ese durante sonar, las guerras mundiales. ese sonar de campanario está recogido en una obertura de Tchaikovsky que se llama 1812. Sí, ¿Eh? sí, sí. Tú en tu música, ahora está en tu campo. Vamos. Emanuel Castillo es un músico sinfónico, para los que no lo saben, o lo fue en su temprana juventud. En mi muchachada. Ajá. Entonces, hay que decir que en la Catedral de Notre Dame ocurrieron en estos tantos años algunos hechos históricos de Francia, célebres funerales. Por ejemplo, los de Charles de Gaulle, Sí. fue ahí, y de Raymond Poincaré, que fue uno de los jefes de Estado, el poeta Paul Claudel, y tenía el rango, o tiene el rango de una basílica, como dentro de la religiosidad católica y como un templo que honra a la Madre de Jesucristo, porque el nombre en francés, o traducido, es Nuestra Señora. Es el nombre de Nuestra Señora, de la Virgen María. Y tiene programado, o tenía, ¿verdad? Porque ahora todo se interrumpe, misas diarias, 5 misas cada día. O sea, y la gente iba a escuchar misa en Notre Dame. El turismo también. Y 7 misas los domingos. Más de 2.000 misas al año en esta catedral. Y como yo les dije que era el punto cero, el centro de París, que se le atribuye, es la referencia para el cálculo de distancia a París, desde ahí. El punto de salida kilométrica de todas las carreteras que salen de París. Ese es el punto Ese es cero. el punto cero. El punto cero, en la puerta ahí, en la plazoleta donde Dice está. aquí la noticia tuya Que, que la construcción de la obra fue en el siglo XII sí, sí. y se prolongó la construcción por 200 años. 200 años, sí. Dice que durante la Revolución Francesa la catedral sufrió numerosos actos Vandalismo, vandalismo. a lo que se desarmó su aguja, Eso fue la que cayó hoy. se saqueó su tesoro y las grandes estatuas del pórtico resultaron destruidas. Eso fue en esos hechos vandálicos. Sí, en esos hechos históricos. Eso O sea, es un después monumento que ha estado siempre fue presente en la reconstruido. historia. Bueno, Esa es la noticia mundial, ¿eh? Sí, no, tremenda pérdida para la humanidad en este momento, aunque yo me imagino que Están diciendo que no es seguro que se pueda salvar. Las reseñas. lo que quede. Los bomberos de París no están seguros de que se pueda detener la propagación de las llamas. O sea, que puede quedar en ruinas. Están diciendo eso los bomberos, que no se pueda detener la propagación de las llamas por la cubierta de la Catedral de Notre Dame. No es seguro que se pueda salvar la catedral, dijo el ministro de Interior, momento en que los bomberos tratan de sofocar la gran llamarada que afecta el emblemático edificio de Francia. Si el fuego alcanza las torres, las consecuencias son imprevisibles. Pero tumbó una. Y ya sí. La Fiscalía de París inmediatamente abrió una investigación para determinar las circunstancias del incendio. Eso es igualito que aquí. Así hacen aquí también. Yo Como lo que por ejemplo cuando las explosiones en las fábricas aquí Sí. hicieron una investigación inmediatamente, una declaración del Ministerio Público estaba haciendo una investigación. ¿Y en qué quedó? Bueno, hubo una declaración del bombero. ¿En qué quedó? Del jefe de los bomberos, lo único que decía. Pero no, aquí dice la reseña de París, en un incendio que apenas tiene 5 horas de iniciado y que todavía probablemente esté en curso, que la Fiscalía de París ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del incendio. Y la Policía Judicial ha sido la encargada de investigar los motivos del incendio, que se declaró a las
6:50 de la tarde, hora local, son las 16:50 de Greenwich. Nosotros tenemos 4 horas de diferencia con el meridiano de Greenwich, es decir, que fue a las 12:50 hora dominicana, a la 1:10, como yo te dije. Fue en el techo del templo y todavía continúa. El fiscal de París, René Hayes, se encuentra en el lugar de los hechos acompañado de otras autoridades como la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo. Oh, Hidalgo, mire qué apellido tiene. Ana Hidalgo, Anne Hidalgo. Hidalgo Mientras que el presidente Emmanuel de Macron los españoles. estaba previsto a llegar al lugar, luego de haber suspendido una locución que tenía programada que iba a hablar sobre el tema de los chalecos amarillos. Entonces, así se actúa en una situación de emergencia y en un sistema en que todo está organizado para que las autoridades asuman inmediatamente el control de sus responsabilidades. Es una pena, una lástima esto de lo que ha ocurrido en Notre Dame. Es una pérdida para la humanidad, porque es un patrimonio cultural, histórico, un monumento con más de 800 años, una edificación, y que ahora quede en cenizas prácticamente, y que alberga muchísimas obras y riquezas materiales e inmateriales. Si tú vieras cómo quedaron las ciudades de Siria, con los bombardeos de Estados Unidos. La mayoría de ellas destruidas. Sí, y también se llevaron muchos tesoros de la humanidad. Muchos tesoros y mucha patrimonio de la humanidad, sí. Y fueron atacados. Esto puede ser un hecho fortuito, un hecho de la naturaleza, de una imprevisión, lo que fuese la causa. Pero aquello fue provocado, aquello fue un ataque. Aquello fue una guerra. No, guerra no, Castillo. Que todavía no termina. Un ataque, incluso. Una invasión. Un ataque, sí, un ataque guerrerístico. Bueno, en todo caso... Mientras tanto, Carlos, aquí hay también manifestaciones religiosas. Ah, sí, pero espérate, Castillo, esas manifestaciones religiosas aquí dominicanas tienen un sabor muy particular. Aquí hay una declaración del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Osoria, que hay que actualizarla porque él hizo otra segunda declaración. Dice esta declaración que Monseñor Osoria: nos encanta el poder por todos los medios, nos encanta el poder por todos los medios, o sea, como sea, no importa el costo. Ese es el concepto de las opiniones que emitiera el arzobispo Osoria en las actividades religiosas del Domingo de Ramos, en la Santo Domingo, en la Catedral de Santo Domingo. Sí, hay que leer entre líneas y sin las líneas lo que él ha dicho. Pero hay que decir que hoy, en un programa de televisión, él agregó... ¿Explicó más? Sí, explicó más ideas sobre sus opiniones de carácter político y dijo que el país se encaminará hacia una dictadura si no reflexionamos en lo que estamos y si no cambiamos. Eso dijo hoy el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo. Castillo, tú me permites que yo vuelva a hacer las comparaciones que son odiosas y que tú las puedas complementar sobre las señales que está mandando la iglesia y sobre el tema de la mal llamada reelección y la oposición clara, específica que está señalando la iglesia a el continuismo, como ya han señalado los empresarios, algunos empresarios. Algunos empresarios se han manifestado. No todos, algunos, bueno, porque los empresarios sienten los temores de una represión fiscal que le pueda venir inmediatamente. La iglesia hace ya en varias cartas pastorales ha manifestado su actitud contra el continuismo, contra la reelección. Y estas son expresiones que revelan claramente la posición de la alta cúpula religiosa en contra de la reelección en esta ocasión. Sí, pero yo quiero hacer las comparaciones y la reflexión siguiente. Partiendo del criterio de mi vieja tesis de que estamos en la era del PLD,
y que esta era es similar a la era de Trujillo. Y la gente dirá, oh, pero ¿cómo usted lo va a comparar? Eso es una barbaridad. ¿Cómo usted va a comparar esto con la era de Trujillo? No, Lamentablemente vamos a tener que esperar para yo desarrollar la idea. ¿Qué pasa? Es que hay situaciones que se están repitiendo que fueron propias de la época. bueno, se está viendo en el comportamiento del poder en estos días. Claro. Con la prensa. Pero vimos lo del juez. Con los jueces. Ajá. Y ahora estamos mirando el otro capítulo, que es el del el Tribunal Superior Electoral. Sí, sí. Que está amenazado de muerte. Sí, sí. Entonces, todo esto que estamos viendo y la posición para los críticos, cómo se reacciona, pero el matrimonio que siempre ha existido entre iglesia y gobierno, que lo existió en la era de Trujillo, al extremo de que llegó a formarse y a armarse nada más y nada menos que un contrato de carácter internacional entre el Estado Vaticano y el Estado Dominicano. Que está vigente. Sí, y que es lo que se denomina concordato, un contrato único, particular, que sigue todas las reglas del derecho internacional. Que alguna gente quiere que eso hay que desbaratarlo, que tiene que tener interés el Estado Vaticano en que eso se haga y el Estado Dominicano y ponerse de acuerdo. Y todo contrato en el ámbito del derecho internacional tiene unas formas que deben cumplirse para que una de las partes lo denuncie y para que se termine. Eso no se va a terminar. Eso es de conveniencia para los de eso, fue un buen negocio. Que Trujillo lo hizo para ponerse simpático en su momento con la iglesia. Para mantenerse aliado. Sin embargo, esa iglesia... El poder fáctico que significaba la iglesia. Que un gobierno de 2000 años. Un gobierno de 2000 años. Gobierno mundial. No olvidemos eso. Es la iglesia católica. Entonces, esa iglesia católica en su cúpula a Trujillo le dio la espalda con la famosa encíclica de, la pastoral. La pastoral. La pastoral, encíclica no, pastoral, corrijo. La carta pastoral de enero del 60, con motivo del Día de la Altagracia. Las últimas cartas pastorales de la Iglesia Católica Dominicana, que la carta pastoral es la opinión del episcopado, la reunión de todos los obispos. Una opinión firme, está rechazando el continuismo. Son críticas al sistema y al grupo dominante, lo que hemos visto. Al grupo político. Y ya lo está expresando sus principales ministros, porque el arzobispo de Santiago se expresó también en términos parecidos, en otro sentido, pero muy parecido. Bueno, el de Santiago tomó como punto central el estado de violencia que hay acá. Y lo hacen coincidiendo ambos en el inicio de la celebración religiosa principal, el inicio de la Semana Santa, Domingo de Ramos, en sus homilías. Esa es una señal de que el matrimonio o que el grupo de poder político no cuenta con el apoyo de la cúpula católica dominicana. Y eso es muy significativo. Eso se vio claramente. Y yo te pondría a decir otra teoría. Las 7 palabras. Sí, en el sermón del año pasado. También. Se vio también, claramente. o sea que hay una reiteración. Y eso se va a ver también en las 7 palabras de ahora. Sí, bueno, eso viene el Viernes Santo, vendrá. El sermón de las 7 palabras. Eso ya es esta semana. Sí. En pocos días veremos. Eso sería una buena medición de este comportamiento de la iglesia como tal, que significa rechazo, oposición, crítica a los propósitos de continuismo y al absolutismo del poder que está operando ahora en la era del PLD, por el control político de todo y la represión disfrazada vía fiscal, aunque vía naturalmente impositiva. hay una diferencia con respecto a la era de Trujillo en cuanto a la represión sangrienta. Pero tenemos sangre todos los días, Castillo. No, pero ahora tenemos más sangre que cuando Trujillo, sí, ¿o no? No. ¿Ahora hay más sangre que cuando Trujillo? Claro que sí, pero no es la sangre política. Política propiamente no. Propiamente dicha. Pero todavía no hemos llegado a eso, pero hay muchos hechos que devienen por situaciones políticas. Pero hay un sicariato. Pero hay un sicariato muy en progreso. Más bien de muerte moral de los disidentes. Sí, pero también hay los hechos, unos crímenes que no se saben por qué ocurren. También.
Hay algunos crímenes. Que tú no sabes si por razones políticas, económicas, del bajo mundo, de mafias. Sí. Y hay mafias económicas vinculadas al poder político. Y ha habido también vía de Fíjate. hecho en ese sentido. Ajá, o sea, que estamos en la era del PLD con todas las características similares a la dictadura de Trujillo. Esa es mi tesis. Mi tesis de grado. Estoy abierto para quienes quieran refutarla o discutirla conmigo en el plano de la academia, en el plano de las ideas, no personalizándolas, no con argumentos personales, con argumentos del caso. Una discusión de nivel. Esa es mi tesis, que yo creo que hay que hacerle entender a la gente. Tú tienes una teoría del caso. Sí, ese es mi caso. Sí. Y que me demuestren lo contrario, que me refuten. Yo estoy planteando eso hace tiempo, la era del PLD y el peligro que significa el continuismo de esa era. Porque es similar a la era de Trujillo, es similar a la era de Balaguer, es similar a la era de Báez, es similar a la era de Santana, es similar a la era de Liris. 5 eras distintas, de 5 caudillos, dictadores. Están dadas las condiciones incluso para un próximo gobierno títere. También. Que fue una fórmula también que encontró Trujillo cuando vio que ciertas condiciones, sobre todo de carácter internacional, no le convenían o no iban por buen frente tiempo. a la comunidad internacional por los excesos que cometió. Sí. Entonces, República Dominicana ya está teniendo sus desvaríos en el ámbito de las relaciones internacionales. Recurría al mecanismo del gobierno títere. Y aquí están dadas las condiciones para que eso se dé. Déjalo ahí, Castillo, que nos fuimos muy profundos. Incluso se puede dar otra cosa que es contemporánea, que es de ahora, que es la judicialización de la política. Sí, pero no, pues se está dando ya. Pero, no, se está dando y se ha llevado presidente. Sí. El caso de Dilma. Sí, pero aquí se está dando ya. Eso se puede dar aquí también. Las condiciones están perfectas. Pero aquí no se están llevando a presidente, se está eliminando a potenciales candidatos. Pero no me refiero a este presidente, me refiero a futuro. A futuro presidente. Como reacciones a futuro. Sí. Y el panorama político está enraizado, está enrarecido, mejor dicho, enrarecido por el tema de las disputas internas en el PLD, que es lo que domina. El clima político está dominado por una ruptura, por una separación, por una división aparentemente insalvable en el PLD, que amenaza con fraccionar ese partido. No hay duda de eso, ¿eh? No, por más que uno quiera decir lo contrario, hay una amenaza de fraccionamiento. No. Bueno, todas las manifestaciones hasta ahora que se han dado es de fraccionamiento. Sí, o sea, hay unas diferencias insalvables. Algunos plantean que... Y hay la persecución ya entre grupos, o sea, y está la aplicación del peso del poder al grupo opositor, al grupo dominante, o al grupo que está detentando el poder. Y por eso han ido eliminando todos los que son seguidores del otro. Hay una cacería. Hay una cacería de los disidentes del continuismo danilista. O sea, hay una cacería de los leonelistas. Interna. Están detrás de los leonelistas. Pero también externa. Sí. No, obviamente que la externa, pero que los externos, como no hay una oposición formal. No, pero me refiero, fuerte. Me refiero a todos aquellos actores que se han visto desafectos con respecto al grupo dominante. Es una técnica trujillista. Por ejemplo, el caso de doña Miriam Germán. Sí. Todo el mundo reconoce que se trató de la jueza de la República. Sí, no, eso fue anularla, había que quitarla del medio. Había que quitarla del medio porque eran... Primero desacreditarla, intentar desacreditarla. Un obstáculo a la ley del monopolio del poder. Pero lo mismo están amenazados los jueces del Tribunal Superior Electoral. Ahora hay una amenaza muy fuerte. Porque este poder, para lograr el continuismo, necesita monopolizarlo todo. Que le garantice la impunidad. Para poder seguir con las prácticas corruptas. Y la apropiación. Las prácticas corruptas, no lo ponga bonito, la apropiación de los bienes públicos para uso particular. Así tú quisieras ponerlo. Eso es corrupción, Castillo. No lo ponga bonito. Esa es la definición del padre alemán. Sí, eso es muy bonita. Hay que en paz descanse el padre alemán. Aquí estamos en Puntos y Enfoques presentando a ustedes la actualidad informativa en perspectiva, a profundidad.
con el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. La deuda que tienes con Corazán la puedes reducir desde un 50 hasta un 90%, sin sacrificio y con muy poco esfuerzo. Ven a una de nuestras oficinas y con solo decir que quieres ponerte al día, así de fácil puedes bajar o limpiar definitivamente tus deudas con Corazán. No pierdas esta única oportunidad. Libérate, es solo hasta el 30 de mayo. Hazlo hoy mismo. Corazán y el ingeniero Silvio Durán te facilitan las cosas para que estés al día, reduciendo tu deuda desde un 50 hasta un 90%. Y es solo hasta el 30 de mayo. Aprovecha esta gran oferta. Algunas restricciones aplican. Teleuniverso al día, una propuesta a otro nivel. Encontraron el cadáver de una mujer dominicana en un sótano en el Bronx. Teleuniverso al día, de lunes a viernes desde la 1 de la tarde, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Entonces, Castillo, tenemos que, ya hablamos del Domingo de Ramos, ¿verdad? Hay otras informaciones del día. Se sigue la discusión política, aunque sería conveniente la pausa con respecto al tema de la ley electoral y el tema de la... Hay un problema que está empantanado, que es el del arrastre. El arrastre, en este caso específico, es que en la boleta de los diputados y senadores que van en una sola boleta o iban en una sola boleta. No, pero es que la ley habla de cuatro niveles. El que votaba por un diputado estaba también votando por el senador. El arrastre. En el arrastre. Entonces se daba con mucha frecuencia un votante que iba a la urna y quería votar no por el senador de ese conjunto de diputados que lo arrastraba, sino por otro senador de otro partido. Pero eso no se podía, a no ser que se anulara el voto. Exacto. Entonces, si usted votaba por un senador distinto al que estaba en la boleta de ese partido, por los diputados de ese partido, usted se anulaba. Tenía que votar por los diputados y al mismo tiempo por el senador. Bueno, pues en la nueva ley electoral que se aprobó recientemente, Sí, la ley del... se establecieron 4 niveles de votación. Eso lo dice la ley claramente. El Presidencial y vicepresidencial. El congresional. Senadores y diputados. Y el congresional no, el de diputados. El de diputados. Solo diputados. Y el de senadores. El de senadores van 3, sí. Separado. Y el municipal, sí. Que incluye a los distritos municipales, pero separados también. Separados también. Entonces, la gente está interpretando, unos maliciosamente, de que no hay arrastre porque hay 4 niveles con boletas separadas, pero otros dicen que eso no es así, que la ley anterior y la tradición indica que los diputados van junto con el senador. Y ese es el debate, si arrastre o no arrastre. ¿Qué va a pasar? Lo más probable que vaya a pasar es que en la Junta Electoral, con la debida persuasión, para no decirlo de otra manera, de parte del gobierno, que le interese el arrastre, porque con la fórmula del arrastre, el gobierno, el grupo gobernante que encabeza el presidente Medina, tiene la posibilidad de lograr la mayoría en el Congreso. Una mayoría que se necesita para monopolizar esos 2 niveles
y poder entonces tener la seguridad de su tranquilidad en el eventual caso de que tenga que abandonar el poder como consecuencia de las elecciones del 20. Entonces, el presidente está en la necesidad de salir del poder si es que no hay reelección, no hay modificación a la Constitución, salir del poder monopolizando la mayor cuota posible de poder. Y eso se logra manteniendo absoluto control de todas las altas cortes, de la Suprema Corte de Justicia, de los diputados, de los senadores. Los síndicos en ese caso no tienen mucho valor político, más que para el clientelismo, pero como valor político los 4 niveles anteriores. Y entonces, con ese poder monopolizado, puede el presidente salir y ser y convertirse en lo que se denominaba en la antigüedad el poder detrás del trono. Es decir, que cualquiera que venga como sucesor del presidente va a estar atado a ese gran poder fáctico acumulado que va a conseguir el presidente de tener todo ese control de los poderes del Estado. El Ejecutivo lo puede delegar, pero el poder legislativo y el poder judicial en sus manos. Con eso es suficiente para ser el poder detrás del trono. El poder detrás. Y el gobierno que venga va a tener que sujetarse al libreto que el presidente le ponga en sus manos. Usted tiene que hacer esto. Bueno. Y de no hacerlo, juicio político. Aquí se está hablando del juicio político, se está cuestionando al Tribunal Constitucional. Es que eso está de moda. Sí. Eso los americanos lo impusieron como una moda. Estoy leyendo algo del periódico El Nacional con la firma de José Alexis Robles, supongo que es un abogado, que está considerando que es incorrecta la aplicación de justicia en el Tribunal Superior Electoral. ¿Es incorrecta la aplicación de justicia que hizo el Tribunal Superior Electoral? O sea, la sentencia el fallo del tribunal, o sea, va en la misma línea. Es incorrecto. Va en la misma línea que el presidente del Senado. Y ahí habría que ir a la discusión constitucional y de interpretación y de las atribuciones que tiene cada órgano. El Tribunal Constitucional devolvió el caso al Tribunal Superior Electoral para que corrigiese las fallas que había tenido en cuanto al debido proceso y la motivación de la sentencia, etc. Pero el Tribunal Constitucional no falla sobre el fondo de la cuestión, porque esa no es su atribución. El Tribunal Constitucional lo que vela es porque se haya cuidado el debido proceso y que no se haya violentado un derecho fundamental. La semana pasada hablamos la similitud con la casación, ¿no? Sí, exactamente. Y la Suprema Corte. Sí, entonces lo devuelve y el Tribunal Superior Electoral lo que ha dicho es decidir sobre esa materia para la cual es único competente sobre el fondo de esa cuestión, que es su atribución, y que dice la Constitución que tiene la última palabra en esa materia. Cuando se dice que no tiene la facultad del Tribunal Superior Electoral para fallar como falló, lo que se quiere decir es que ese fallo no es conveniente ni es del gusto del poder fáctico que domina. Pero aquí están las voces. No de la Constitución, del poder fáctico. Las plumas y los cerebros y los pensadores que están defendiendo el exabrupto del presidente del Senado de la República. Y está concluyendo, esa persona que escribe, claro, que yo no sé quién es, pero supongo que es abogado, y que publica el periódico El Nacional hoy con gran despliegue, entonces está concluyendo en que hay que hacerle el juicio político. Porque violó la Constitución. O sea, ¿por qué? Se puso por encima del Tribunal Constitucional. Pero es lo que te digo. Está bien, lo que ellos quieren decir no es el Tribunal Constitucional, ni la Constitución. Ya no le interesa el Tribunal Constitucional. No, es el poder fáctico. Son los jueces, son esos 3 jueces. Que esos 3 jueces son disidentes con respecto a la voluntad del poder fáctico. Pueden ser disidentes. Y no pueden ser Entonces disidentes. Hay que romperle el pichirri. Sí, señor. Vulgarmente hablando. Y tienen que sacarlo, ¿eh? O sea, hay que someterlo a juicio político para destituirlo. Para por seguir faltas graves en el ejercicio con la dinámica que impone la ley del monopolio. El absolutismo del poder, porque ahora que se quemó
y que estamos pensando en Francia, el absolutismo que había en Francia. Sí. Bueno, pues ese El mismo absolutismo monárquico, es lo que se está casi estableciendo aquí. monárquico. Señores, estamos cayendo en unos terrenos peligrosos. Vamos a hacer otra pausa, Castillo, y al final yo le traigo un tema de justicia popular, pero que yo quiero su análisis sociológico. Del fenómeno. No se preocupe, déjelo ahí, que yo quiero que usted me hable del campeón de lucha libre, de la bolita del mundo. De Jack Veneno. Yo necesito un análisis enjundioso, profundo, a partir de unos hechos que han ocurrido, porque estamos en Semana Santa además, y no podemos toda esta política tan profunda y enjundiosa, estos análisis. Vamos a hablar de Jack Veneno al regresar de ese ídolo popular que ha sido reconocido en vida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, lo que es muy importante. Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva, compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Puntos y enfoques. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Teleuniverso al día, una propuesta a otro nivel. Se encontraron el cadáver de una mujer dominicana en un sótano en el Bronx. Teleuniverso al día, de lunes a viernes desde la 1 de la tarde, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. La mejor bebida para combatir el calor en el verano es el agua. Y el agua tiene una marca, Cascada, esa es la que yo consumo. Calidad embotellada. Y nada más. Vamos siempre caminando hacia adelante, creciendo juntos, abriendo nuevas puertas, hacia nuevas metas. Más de 65 años creciendo junto a ti y llevándote las mejores soluciones. Un universo de beneficios bajo el mismo nombre. Eso somos y seguiremos siendo. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Puntos y enfoques. Puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Castillo, como en este país todo se crea una polémica, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y una fundación denominada Luces y Pero Sombras. la polémica era una llave que usaba ya Veneno. Sí, precisamente. Alguna gente está cuestionando un homenaje que acaban de hacerle en vida,
Porque aquí se acostumbra a hacer los homenajes post-mortem. Después que, Sí. ¿para qué una persona después que se muere? Usted viene a reconocerle sus méritos. Y en vida se ha desvelizado, se le ha quitado el velo, se ha develado una estatua gigante de Jack Veneno, Me imagino que en el precisamente Parque Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos. Ahí está la lámina que dice el mensaje y que yo quiero, después de leerla, que analicemos el caso. Comienza a leerla. La explanada frontal del Parque Eugenio María de Hostos es el escenario escogido para exhibir permanentemente la estatua del legendario luchador dominicano Rafael Antonio Sánchez, así lo conoce poca gente. Su nombre popular es Jack Veneno, quien por decenios puso a vibrar de emoción ese espacio, el Parque Eugenio María de Hostos, con los tradicionales domingos de la lucha libre internacional. La Fundación Luces y Sombras, Espacio de Arte, explicó en nota de prensa que tenía el propósito de rendir honor a quien por muchos años fue ejemplo de perseverancia, de alegría y de buen accionar, ejerciendo el deporte de la lucha libre sustentado en valores y respeto a las técnicas profesionales del momento, enfrentando así a los muchachos malos de la cuadra de los rudos que lideraba Relámpago Hernández. Entonces, esa fundación hizo una estatua y la donó al Ayuntamiento del Distrito Nacional, que la colocó en el parque, en uno de los lugares que son de dominio público municipal, el Eugenio María de Hostos, Y donde se y significaba donde esa era lucha. el escenario de esa lucha libre, para honrar a este héroe popular. A este deportista. Sí, un hombre que concitó atención de miles y miles de dominicanos, sobre todo de la muchachada, de la juventud, y de miles y miles de policías y militares, que eran fanáticos de Jack Veneno y que despertó un nacionalismo puro, sano, porque él era el campeón de la bolita del mundo y él le ganaba a todos los extranjeros que venían aquí a disputar la faja, que él la perdía en unos encuentros y después pero la recuperaba. Sí. Y cuando no tenía la faja, Yo creo- peleaba contra la barba, la Yo creo que cabellera, contra hasta todo. O sea, el santo no vino, el santo el famoso santo de llegó. México. Algún santo vino, ¿no? Alguna versión, alguna versión de... Mira, que él está ¿Cómo se mencionando ya. Ric Flair. Sí, no, porque inventaban todo. Había muchísimo. un famoso enmascarado de plata, Mazámbula. que era el santo. Buddy Montes. Sí. No, vinieron muchísimos. Esos son extranjeros. Sí, sí, no eran extranjeros porque era siempre a defender la Y entonces se confirmaba que él era el nación. campeón de la bolita del bolita mundo. Ahora, ¿cómo tú analizas ese fenómeno? ¿Qué le atribuyes como sociólogo dentro de la historia popular dominicana? ¿Qué periodo cubre? Porque ahora no tenemos un Jack Veneno. No hay un héroe deportivo. Sigue la lucha de la- libre. Bueno, algunas carteleras por ahí, pero ese encanto de No, pero dominicana de eso espectáculo, desapareció, eso desapareció. ese mercadeo que logró, Sí. porque hay que ver a Jack Veneno como producto, como una industria, como una marca. Sí. Y los productos que logró vender también, porque podemos hacer aquí una tanda de comerciales de los productos que él identificaba, incluyendo un extracto vitamínico, etcétera, de laboratorios criollos que tenía la figura de él, como que bebía esa marca. Un Fortimal. Sí, exacto. Y aún en la etiqueta tiene su brazo, su bíceps ahí fuerte. Y no hubo alguna marca de los salchichones, embutidos. salames. Oh, pero ven acá. La motocicleta, todo. O sea, una serie de productos. Se asociaron con Y el símbolo. y del que llegaba Jack en una motocicleta él al estudio y todo. Y las obras que desarrollaba y toda la atención que concitaba en los jóvenes. El asunto que- Una atención sana, porque Jack Veneno era un ejemplo porque era el que defendía el bien. O sea, los otros Bueno, eran... se convirtió en un personaje. Ajá. eh, Fue llevado al cine ya, hay que decir eso. Pero así eso lo como vamos tú a- decir en México el Chapulín. El santo. ¿Eh? No, el Chapulín Colorado. Ah, por sí, ejemplo. no, un personaje mundial ya. Un personaje mundial. Latinoamericano. Bueno, pues el Jack Veneno, a la escala nuestra, se convirtió en un símbolo
en un símbolo de ese deporte, de esa disciplina, y con el símbolo se asociaron todos estos mecanismos de mercadología. Y durante más de 15 o 20 años estuvo no dominó mucho tiempo, dominando la escena mediática, a través sobre todo de la televisión, donde también se asociaba a figuras que la misma televisión también había elevado a categoría de íconos del arte popular. Por ejemplo, el caso de Johnny Ventura, que es un ídolo y un ícono muy similar en esa trayectoria, digamos, de popularidad. De modo que el Jack Veneno, igual que esos que hemos mencionado, digamos, son trazadores del esquema de valores de la sociedad dominicana en esa fase de crecimiento y de desarrollo. Pero tenemos ahora esos valores. ¿Quién los sustituye? ¿Quién lo ha sustituido? No, en el caso de esa lucha no hubo sustituto. Quedó hasta ahí. No sucedió así, por ejemplo, en el caso de los ídolos del merengue, porque ha habido sucesores, incluso sucesores modernizados. Por ejemplo, el caso de Johnny Ventura, antes que Johnny Ventura, el caso de Joséito Mateo, Johnny Ventura. Pero en algún momento estaba... Luego vino Wilfrido Vargas, y con Wilfrido también una cantidad de otros. Pero también hay que mencionar a Félix de Rosario en esa época también, junto con Johnny Ventura. En menor proporción, y con mucha permanencia también. Sí. Luego surgiría Wilfrido Vargas. También. Y el fenómeno de Fernandito Villalona. Es un fenómeno, ¿ese fue otro fenómeno? Fuera de serie totalmente. Sí. Ahora hay que hablar entonces de Juan Luis Guerra, pero ya con una dimensión... Ya una dimensión más internacional. Extranacional, sí. O sea, pero el tema de Jack Veneno a mí me convoca la atención y terminar estos minutos porque ha sido un héroe sano, popular, y porque el homenaje se le ha rendido en vida y porque fue el símbolo de una época, de toda una época, llevado al cine ahora con 3 producciones y apenas se ha hecho la primera. Jack, el veneno, una cosa así. El veneno de Jack, así es. Bien. Una producción que espera 2 más, salió una la primera. Bueno, terminamos con esta nota rindiendo honor a ese Jack Veneno y apoyando ese homenaje que en vida le hace el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Fundación Luces y Sombras Espacio de Arte. Nosotros terminamos por el día de hoy, 15 de abril, lunes santo. En nombre de Emmanuel Castillo Sánchez y de Carlos Manuel Estrella, gracias por habernos acompañado. Mañana volveremos con más actualidad informativa en perspectiva y a ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.